Bien, para desarrollar inmunidad, tanto la innata como la inmunidad adquirida, nos vamos a basar en este cuadrito, donde tenemos a la inmunidad innata por un lado, llamada inespecífica, donde se divide en dos partes. Primera línea de defensa, donde tenemos la piel intacta, las mucosas y sus secreciones, la microbiota normal de nuestro intestino, donde también tenemos la segunda línea de defensa de esta inmunidad innata, que está caracterizada por las células natural killer y leucocitos fagocíticos, la inflamación que se produce, la fiebre y las sustancias antimicrobianas. Luego tenemos que si esta barrera, la primera barrera de defensa que tenemos, que es la inmunidad innata, no funciona, se va a activar la segunda, que se llama la respuesta inmunitaria adquirida. Esta está denominada como la tercera línea de defensa, donde van a intervenir los linfocitos especializados, como los linfocitos T y los linfocitos B, que generan a su vez estos anticuerpos que nos van a ayudar a identificar el antígeno que nos están atacando. Perfecto. Después de esto vamos a empezar a hablar sobre la inmunidad innata para preparar el examen. Primero saber que la inmunidad innata ocurre la primera vez que llega el antígeno, es decir, un agente extraño a nuestro cuerpo y que posee algunas características. Primero que nada es específica, responde de la misma manera a los diferentes antígenos. O sea, no es inespecífica porque no es específica para cualquier antígeno, sino que responde de igual forma. Es de mecanismo rápido porque el cuerpo lo tiene listo para cuando ingrese cualquier antígeno o cualquier herida o cualquier lesión. Es de corto plazo porque no dura mucho y consiste en 4 pasos de acción. El primer paso es el transporte de células del sistema inmune al sitio de infección. El segundo es la activación del sistema del complemento, que son proteínas que marcan al antígeno para avisarles a las células fagocíticas cuál es el agente extraño que deben destruir. Y el tercer paso es la destrucción del antígeno por células fagocíticas. El cuarto paso sería la remoción del antígeno de nuestro organismo. Si estos pasos no se logra combatir el antígeno, se activa la respuesta adaptativa, que sería más o menos como un quinto paso, que en manera punteada acá, para que sepamos que si esto no funciona, ya haríamos uso del sistema adaptativo, la respuesta adaptativa. ¿Qué hace el sistema inmunitario? Vamos a ver algunos conceptos básicos para entender. El sistema inmunitario combate infecciones y enfermedades y esto se denomina respuesta inmunitaria. Reconoce algo en el cuerpo nuestro que no debería estar ahí. Indica a las células del sistema inmunitario el modo de llegar al lugar del problema, es decir, si nos cortamos un dedo o se nos empieza a infectar, ellos saben dónde tienen que dirigirse. Atacan al invasor, o sea, al antígeno, y lo eliminan del cuerpo. Y otra de sus características es que tienen que saber cuándo dejar de atacar y terminar el ataque. Otro concepto que necesitamos saber bien es, que hemos nombrado durante todo este tiempo, es el antígeno. Es algo que no pertenece a nuestro cuerpo, por lo tanto, desencadena una respuesta del sistema inmunitario. Los antígenos pueden ser sustancias químicas que se encuentran en el exterior o en el interior de gérmenes o de células cancerosas. El sistema inmune reconoce moléculas de los microorganismos, pero no todos los tipos de moléculas tienen la misma capacidad inmunogénica. Las más inmunogénicas son las proteínas de la membrana de estos gérmenes o elementos extraños. Los hidratos de carbono poseen menor capacidad inmunogénica. Los lípidos y los ácidos nucleicos solo son inmunogénicos cuando van unidos a proteínas o a carbohidratos. Antígenos y anticuerpos. Los antígenos y los anticuerpos desempeñan funciones fundamentales en la respuesta del sistema inmune. Los antígenos provocan una respuesta inmunitaria muy específica que en la
inmunidad humoral da como resultado la producción de anticuerpos capaces de reconocer el antígeno que les dio origen. Esta parte estamos hablando de la adquirida. Por eso, es por este motivo los antígenos que causan estas respuestas se conocen con el nombre más descriptivo de inmunógenos, perdón. Volvamos a la inmunidad innata, que era inespecífica. Se refiere a las defensas que existen en el momento de nacer. Siempre están presentes y disponibles para proporcionar respuestas rápidas que nos protejan contra la enfermedad. La inmunidad innata no implica reconocimiento específico de un microorganismo y actúa contra todos los microbios de la misma manera. Además, no tiene un componente de memoria. No puede recordar un contacto anterior con una molécula extraña. Entre los componentes de la inmunidad innata están los de la primera línea de defensa, la piel y las mucosas, los de la segunda línea de defensa, las células natural killer, los fagocitos, la inflamación, la fiebre y las sustancias antimicrobianas. Las respuestas inmunitarias innatas representan el sistema de advertencia temprano de la inmunidad y están destinadas a impedir que los microorganismos logren acceder al cuerpo y ayudar a eliminar a los que sí lo logran. Veamos algunos factores que tiene esta inmunidad innata. Bueno, podemos observar que la primera línea de defensa está asociada con la piel y las mucosas. La piel y las mucosas constituyen la primera línea. Bueno, decíamos que empezaríamos con la piel y las mucosas. La piel y las mucosas constituyen la primera línea de defensa del cuerpo contra los patógenos. Esta función es resultado de factores físicos y químicos. Los factores físicos incluyen las barreras para la entrada o los procesos que eliminan a los microorganismos de la superficie del cuerpo, y los factores químicos incluyen las sustancias elaboradas por el cuerpo que inhiben el crecimiento microbiano o destruyen a los microorganismos. Entre los factores físicos tenemos la piel intacta, que es uno de los órganos más grandes del cuerpo por extensión de su superficie. Consiste en dos porciones distintas, la dermis y la epidermis. La dermis, la porción interna y más gruesa de la piel, está compuesta por tejido conectivo. La epidermis, que es la porción externa y más delgada, está en contacto directo con el ambiente externo. Esta epidermis está compuesta por muchas capas de láminas continuas de células epiteliales muy juntas, con poco o ningún material entre ellas. Las células epidérmicas de la capa superior están muertas y contienen una proteína protectora denominada queratina. Como esta capa superior se descama periódicamente, esto ayuda a eliminar los microorganismos de la superficie. Bueno, acá tenemos las capas de la piel, que tenemos, bueno, la capa más superficial, la dermis, la más profunda, que es la hipodermis, que está compuesta por el tejido adiposo. Y vamos a saltarnos esa parte y vamos a decir, la acción de la piel es ser una barrera física y mecánica que impide la penetración de gérmenes. Dentro de otras barreras físicas vamos a seguir con las mucosas, que constituyen el epitelio ciliado bronquial, donde está la secreción mucosa o moco, que gracias a su adherencia atrapa bacterias, esporas y otros elementos particulares. Es lo que tenemos en la tráquea o en los orificios nasales. El epitelio ciliar, que con un movimiento rítmico produce un efecto de barrido y expulsión hacia la parte alta de las vías respiratorias. Vamos a hablar un poco de las barreras física-químicas que tenemos, por ejemplo, en el tracto digestivo. Lo que se encuentra en el estómago, que es el moco gástrico y pH ácido del estómago, ese ácido clorhídrico, sería una sustancia química que nos ayuda a prevenir enfermedades. Enzimas proteolíticas pancreáticas, acción bactericida de las sales biliares sobre determinados patógenos. Bueno, dentro de las barreras bioquímicas tenemos también a la lisozima muramidasa. Es una sustancia química desarrollada por nuestro cuerpo que está presente en múltiples secreciones, por ejemplo las lágrimas y la saliva, y en gránulos citoplasmáticos del neutrófilo, una célula inmunológica, y el monocito, que es un macrófago.
destruye el proteoglicano de la pared bacteriana y actúa a nivel de la unión de la N-acetilglucosamida ácido N-acetilmurámica. Luego tenemos los interferones, que también son la barrera bioquímica, son tipos fundamentales. Tenemos el interferón alfa, que son los leucocitos, interferón beta, los fibroblastos, interferón gamma, que son los linfocitos y natural killer, cuyas funciones son inhibición directa de la replicación viral, acción antiviral indirecta por activación del macrófago y células natural killer, y acción antineoplásica en el caso de los cánceres. Y como última función tenemos el efecto inmunoregulador, es decir, que regulan cuándo se tiene que acabar el ataque. Después vamos a ver que tenemos dentro de las barreras físicas de nuestra defensa innata, tenemos la microflora normal o microbiota normal, y que está dentro de la inmunidad innata, y empezaremos diciendo que las relaciones entre esa microflora normal y las células del huésped ayudan a prevenir el sobrecrecimiento de patógenos. En el antagonismo microbiano, es decir, antagonistas quiere decir que tenemos ya presentes la microflora normal, y si viene otro microorganismo, ese va a ser el antagonismo microbiano, impide la colonización del huésped por patógenos al competir con ellos por los nutrientes. Producen sustancias que son perjudiciales para los patógenos y alterar las condiciones que afectan la supervivencia, como el pH y la disponibilidad de oxígeno. Es decir, nuestras mismas bacterias que tenemos en nuestro organismo, en nuestros intestinos, compiten por quedarse en el intestino y que no colonicen otros nuevos que nos causen alguna patogenicidad. En el intestino grueso, la Escherichia coli produce bactericinas que inhiben el crecimiento de la salmonela, por ejemplo, y la Shigella. La segunda línea de defensa, también dentro de la respuesta inmunitaria innata, incluye células defensivas como los fagocitos, la inflamación, la fiebre y sustancias antimicrobianas. Veremos algunos compuestos que tenemos en esa segunda línea, que son los elementos corpusculares de la sangre. Nos vamos a centrar en los glóbulos blancos. Sabemos que tenemos plaquetas también y glóbulos rojos, pero en la respuesta inmune son los más importantes, son los glóbulos blancos, que intervienen en la inmunidad innata. Dentro de estos glóbulos blancos están los monocitos, que son la forma inmadura de los macrófagos, los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, las células natural killer, que son linfocitos citolíticos naturales, y cada clase de estas tiene una función distinta. Otros participantes que intervienen en la inmunidad innata son el sistema de complemento, los mastocitos y las citoquinas. El sistema de complemento está compuesto por más de 30 proteínas que actúan en secuencia, es decir, que una proteína activa a otra, que a su vez activa a otra, y así sucesivamente como defensa frente a la infección. Esta secuencia se denomina cascada del complemento. Las proteínas del complemento tienen varias funciones, tanto en la inmunidad adquirida como en la innata. Primero, destruir las bacterias directamente, ayudar a destruir las bacterias adhiriéndose a ellas y facilitando de ese modo su identificación, es decir, que actúan como marcadores químicos, e ingestión por parte de los neutrófilos y de los macrófagos. Otra función es atraer macrófagos y neutrófilos a la zona conflictiva. Neutralizan a los virus, algunas de estas proteínas. Ayudar a las células inmunitarias a recordar a invasores específicos y promover la formación de anticuerpos. Ayudar al organismo a eliminar las células muertas y los complejos inmunitarios que constan de un anticuerpo adherido a un antígeno. Otra de los elementos de la sangre, habíamos dicho que son las citocinas, son muy importantes dentro de la primera respuesta innata. Son las mensajeras del sistema inmunitario.
La detección de un antígeno activa la producción de citocinas por los glóbulos blancos, es decir, los leucocitos las secretan, y por otras células del sistema inmunitario. Existen muchas citocinas diferentes que afectan a distintas partes del sistema inmunitario. Por ejemplo, algunas citocinas estimulan la actividad, actúan sobre ciertos tipos de glóbulos blancos para que sean más eficientes en su acción destructiva y atraigan a otros glóbulos blancos a las zonas conflictivas. Otras citocinas inhiben la actividad, lo que permite poner fin a una respuesta inmunitaria, es decir, esto regula la actividad, cuando deben parar de atacar nuestro sistema inmune. Y algunas citocinas, denominadas interferones, que habíamos hablado antes, intervienen en la replicación de los virus. Bien, terminando con la segunda línea de defensa que estaba dentro de la inmunidad innata, vamos a comenzar ahora con la tercera línea de defensa, que ya sería dentro de la inmunidad adquirida, que no es, inmunidad artificial, algunos le dicen, que la adquirimos desde que nacemos y nos encontramos con antígenos y nuestro cuerpo fabrica diferentes sustancias inmunológicas para combatirlas. Bueno, la inmunidad adquirida es muy importante. Los anticuerpos son donde actúan es la parte donde actúan los anticuerpos. Cuando un linfocito B se encuentra con un antígeno, empieza a madurar para convertirse en una célula plasmática o en un linfocito B de memoria. Luego las células plasmáticas liberan anticuerpos, también llamadas inmunoglobulinas o IG, donde existen 5 clases de anticuerpos: la IgM, IgG, IgA, IgE e IgD. Protegen de la siguiente manera. Algunas de las células a ingerir, los antígenos, las células que ingieren antígeno se denominan fagocíticos, inactivan sustancias tóxicas producidas por las bacterias, atacan directamente a las bacterias y a los virus, evitan que las bacterias y virus se adhieran a las células y las invadan, activan el sistema de complemento que tiene muchas funciones inmunitarias, el sistema de complemento que habíamos hablado de la anterior inmunidad innata, y ayudan a ciertas células como las células natural killer a destruir a las células infectadas o cancerosas. Los anticuerpos son esenciales para combatir ciertos tipos de infecciones bacterianas y fúngicas. También ayudan a combatir los virus. Los anticuerpos se adhieren al antígeno para cuyo reconocimiento han sido formados y forman un inmunocomplejo, un complejo anticuerpo-antígeno. El anticuerpo y el antígeno se ajustan perfectamente el uno al otro, como las piezas de un rompecabezas. A veces un anticuerpo se puede unir a otros antígenos y estos se parecen mucho al antígeno que el anticuerpo formó para reconocerlo y adherirse a él. Cada molécula de anticuerpo consta de 2 partes, la parte variable y la parte constante. Dentro de todos los anticuerpos habíamos dicho que habían 5 clases. Está la clase IgM. Este tipo de anticuerpo se produce cuando se encuentra un antígeno determinado por primera vez, como un antígeno de un microorganismo infeccioso, y esa respuesta desencadenada por el primer encuentro con un antígeno es la respuesta inmunitaria primaria. A continuación, el anticuerpo IgM se adhiere al antígeno, activa el sistema de complemento y hace que el microorganismo sea más fácil de ingerir. Por lo general, el anticuerpo IgM está presente en el torrente sanguíneo, pero no en todos los tejidos. El IgG es el tipo de anticuerpo más frecuente y se produce al volverse a encontrar un antígeno particular. Es decir, que es el anticuerpo de memoria. Se producen más anticuerpos de esta respuesta llamada respuesta inmunitaria secundaria que en la respuesta inmunitaria primaria. Además, la respuesta inmunitaria secundaria es más rápido y los anticuerpos que se producen, sobre todo el anticuerpo IgG, son más eficaces. El anticuerpo IgG protege de las bacterias, de los virus, de los hongos y de las sustancias tóxicas. Está presente en el torrente sanguíneo y en los tejidos. Y es el único tipo de anticuerpo que pasa de la madre al feto a través de la placenta, siempre y cuando éste esté adentro. O sea, que todavía estemos
en la situación de embarazo. El anticuerpo IgG de la madre protege al feto y al recién nacido hasta que el sistema inmunitario del bebé sea capaz de producir sus propios anticuerpos. Además, es el tipo de anticuerpos que más se usa en los tratamientos, cuando hablamos, por ejemplo, de inmunoglobulina. Otros de los anticuerpos habíamos dicho que era la inmunoglobulina A, la IgA. Estos anticuerpos colaboran en la defensa frente a la invasión de microorganismos a través de las superficies corporales recubiertas por una membrana mucosa. Es decir, funcionan donde está la nariz, los ojos, los pulmones y el tubo digestivo. La IgA está presente en el torrente sanguíneo, secreciones producidas por las membranas mucosas como las lágrimas y salivas, en el calostro, que es el líquido producido por las mamás durante los primeros días tras el parto antes de la leche. La inmunoglobulina E, la IgE, estos anticuerpos desencadenan reacciones alérgicas inmediatas. El anticuerpo IgE se une a los basófilos, un tipo de glóbulo blanco, en el torrente sanguíneo y a los mastocitos en los tejidos. Cuando los basófilos o los mastocitos con IgE unida a ellos se encuentran con alérgenos, antígenos que causan reacciones alérgicas, liberan sustancias como la histamina que producen inflamación y dañan los tejidos circundantes. De este modo, la inmunoglobulina E es el único tipo de anticuerpo que a menudo es más perjudicial que beneficioso. Sin embargo, ayuda en la defensa frente a ciertas infecciones parasitarias frecuentes en algunos países en vías de desarrollo. Pequeñas cantidades de IgE están presentes en el torrente sanguíneo y en la mucosidad del sistema digestivo. Estas cantidades son mayores cuando se padece asma, fiebre del heno, como la rinitis alérgica, y otros trastornos alérgicos o infecciones parasitarias. La IgD, la inmunoglobulina D, está presente sobre todo en la superficie de los linfocitos B inmaduros y contribuyen a su maduración. En el torrente sanguíneo se encuentran pequeñas cantidades de estos anticuerpos, pero no se conoce con precisión la función que desempeñan en el torrente circulatorio si es que tienen alguna. Y para terminar vamos a repasar otra vez el cuadrito que habíamos visto al comienzo y dijimos que teníamos dos tipos de inmunidad, la inmunidad innata, que es inespecífica, y la inmunidad adquirida, que es específica. Dentro de la inmunidad innata teníamos la primera línea de defensa, donde la primera barrera tenemos a la piel intacta, y decimos intacta porque si tiene alguna lesión es una entrada para los microorganismos. Después tenemos a las mucosas y sus secreciones, las mucosas, por ejemplo, la nariz, la boca, la mucosa gastrointestinal, la microbiota normal que se encuentra en nuestro intestino. Después corresponde la segunda línea de defensa, que están las células natural killer, que secretan sustancias específicas para producir la apoptosis celular, y los leucocitos fagocíticos, que son los que van patrullando y se comen a los antígenos para luego eliminarlos. Luego tenemos la inflamación y la fiebre, que es una respuesta inflamatoria y de temperatura que trata de eliminar a ciertos antígenos a través de la temperatura porque no resisten ciertas temperaturas. Y luego tenemos las sustancias antimicrobianas. De la inmunidad adquirida dijimos que era la tercera línea de defensa y que está mediada por anticuerpos, por linfocitos especializados como los linfocitos T cooperadores y linfocitos B, y estos son los únicos, los linfocitos B, que generan los anticuerpos que habíamos dicho que son las inmunoglobulinas, que hay 5 tipos: la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina G, la IgA, la IgE y la IgD. Y por acá terminamos.